están? ¿Se dan cuenta que estamos en el quinto mes del año? Ya sí, sí, quinto mes. No, sí, estamos bien. Una locura, pasa volando, demasiado rápido pasa. Ya dentro de poco tenemos nuevos casamientos, otros cumpleaños, nuevos nacimientos, todo una cosa preciosa. Pero bueno, es lindo que podamos estar acá. eh, Capaz que la semana ha sido benévola con algunos, capaz que la semana vino media complicada, algunos capaz que con algún tema de quebranto de salud, pero bueno, llegamos hasta acá, a este tiempo. No les prometo hablar largo, tampoco les prometo hablar corto. Trataré de ser concisa, concreta y, y a lo justo que precisamos. Este, ¿qué saben ustedes de ovejas? O sea, ¿cuánto es el conocimiento de ustedes de las ovejas? Más allá de que asada a la parrilla a fin de año es muy rica, de que, como mi mamá decía, se come caliente o fría, nunca tibia, aunque nunca me pudo aclarar si era el cordero o el cerdo lo que se comía así. Capaz que alguno es versado en el campo, es versado en lo que es las ovejas, capaz que estaban como yo, que eh, Zulana Sabrigo, capaz que estaban con muchas cosas que a veces es el voz populi de que es un animal bastante eh, tonto, y en esto de buscar y entender es darme cuenta de que no es tan tonto como la gente cree que es. Es más inteligente de lo que uno piensa. Bien, ¿y qué tanto saben ustedes sobre el trabajo de un pastor en el campo? Bueno, alguno capaz que... Ahí está, bien, muy bien. Así que tenemos Anita que cuidó en su niñez las ovejas en los campos de España. Pero bueno, yo descubrí que no sé nada. Bueno, igual hoy sé un poco más que ayer y un poco menos de lo que sabré mañana, porque es así. Pero las invito a poder estar yendo al libro de Juan, al capítulo 10, y vamos a estar leyendo casi todo el capítulo 10. Va a estar apareciendo el texto en la pantalla. Me di cuenta de que es mucho texto para la pantalla y yo estoy media chicata y creo que ustedes conmigo también. Es una versión que van a encontrar que es como la Reina Valera del 60, pero es una revisión más moderna de 2015, que está buena. Entonces, si ya llegaron con sus Biblias, podemos ir leyendo y descubriendo juntas, redescubriendo esto de el buen pastor y esta figura, este nombre de Jesús, esta faceta de Jesús que capaz que es conocida, capaz que la hemos leído, hemos leído el texto, hemos pasado Jesús el buen pastor y lo hemos leído y hemos transitado y capaz que no nos hemos detenido a pensar, en verdad, este, qué tanto podemos aprender sobre esto que Jesús nos está diciendo sobre sí mismo. Para un poco de contexto, lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido en los días previos a que Jesús dijese que él era el buen pastor, era cuando Jesús sanó un ciego de nacimiento y de todo el revuelo que se había generado. Hay un mensaje muy bueno que dio José hace 2 semanas, que está bueno si lo pueden escuchar, estuvo muy bueno. Entonces venían con eso de, bueno, porque lo sanaste, si lo sanaste, quién lo sanó. Venían con todo ese alboroto y acá llegamos al capítulo 10 que dice, de cierto les digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán porque huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo de esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les habló de nuevo. De cierto les digo que yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, si alguien entra por mí, será salvo y entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y saltamos al versículo 27 que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y hay que entender un poco por qué esta figura que el Señor Jesús utiliza del pastor. A nosotros capaz que mucho no nos, el tema del pastor es como que uno ve las ovejas muy lindo. Acá en Montevideo tenemos la Expo Prado, la Rural del Prado, las ve que preciosas, las vemos en los campos uruguayos y andan y van y vienen y son libres y allá las vemos que van todas juntitas, pastan y vuelven todas juntitas, los mismos con las vacas. Los vemos así, pero hay que entender una cosa que eh, para entender un poco lo que Jesús les quería usar. Y esta imagen es, Jesús estaba tomando algo que era muy cotidiano para ellos, algo que estaba muy impregnado en el ADN de ellos. El pueblo de Israel siempre fue dedicado a la ganadería y al pastoreo. Abraham cuidaba ovejas y tenía rebaños. Moisés, en esos años en el desierto, antes de ir a Egipto, estuvo cuidando ovejas. David, que fue rey, antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Saúl, lo mismo. Vieron muchas figuras que habían sido pastores de ovejas. Eh, el pastor, entonces ellos sabían lo que era el cuidado y el pastoreo y la diferencia entre lo que era el dueño y el asalariado. También un poco hay que entender cuál era la geografía o cuál es la geografía del territorio. A mí me encanta la historia, me encanta la geografía, es una de las cosas que me encanta saber todo eso. Y una de las características que tiene la tierra prometida es zonas de abundante pasto, con bastante riego, zonas que ya empiezan a ser más cercas al desierto, un poco más áridas, zonas que cuando ya van llegando a la zona del mar, la temperatura más baja, tiene otros tipos este, de pastizales, de plantas y de cosas, es muy rico en muy poca expansión. Entonces ellos también tenían eso de lo que llevaba eh, a saber, bueno, a cómo el ir y buscar, el llevarlo a los pastos, el estar. También la función y quiénes eran los pastores en las familias era un rol que estaba como asignado al que era el más joven de la familia. Lo vemos con David, era el más chico de los hermanos, nadie daba 2 pesos por David, pero era el más chico de los hermanos y era el pastor, porque a ese se le daba, bueno, anda a cuidar al rebaño familiar mientras no estás en edad para cumplir otra tarea dentro de la familia. Capaz que también a otros eran el propio dueño el que cuidaba de su rebaño. Entonces, pensando que ellos sabían todo eso, se entendían, sabían que era el buen pastor, lo que era el redil, lo que era el cuidarlo, lo que era estar, el dar la vida por las ovejas, uno diría, bueno, como que tenían que haber entendido sencillo, de forma muy fácil, lo que Jesús les quería explicar y hacer entender a cuanto quién era él, por qué él era el buen pastor. Pero no querían entender, porque estaban enviciados
o no puede ser el Mesías, no queremos creer que seas el Mesías, y en su ceguera espiritual. Pero antes de adentrarnos aún mucho más, hay mucho para aprender. Yo empecé a aprender mucho. ¿Cómo son las ovejas? Porque yo empecé a ver si ustedes conocían algo de las ovejas. Dale, ¿me pones la otra? Bien, muy bien. Entonces, algo que capaz, no sé si ustedes sabían, las ovejas tienen muy buena visión periférica. O sea que de acá para allá ven todo, más o menos 270, 320 grados. O sea, todo lo que está pasando las ovejas ven. Los ojos son como rectangulares, por eso tienen muy buena visión. Lo que no tienen es la percepción de profundidad. Lo que nosotros tenemos que sabemos que si yo quiero pisar, voy a tener un escalón. Entonces se les dificulta el caminar hacia adelante. ¿Tá? También en esto que tienen una visión tan amplia es la importancia de la esquila, porque si ya se están cubiertas con la lana, se le va reduciendo el campo visual. Tienen muy buena audición, en el sentido que les ayuda a recordar las voces que conocen siempre. ¿Qué pasó? Ay, mira, encontraste el pantalón. Bien, esto es en vivo. Entonces, les ayuda a recordar la voz que conocen siempre. Entonces, la del pastor es la de fácil identificación para ellos porque lo escuchan, lo reconocen y lo recuerdan. También tienen buena memoria. Yo no sé cómo hacen los investigadores para saber, pero dice que más o menos en 2 años las ovejas pueden recordar más o menos el rostro de 50 ovejas y de 10 personas. ¿Cómo hicieron? No sé para averiguar. Pero dice que y son sociables, por eso siempre van en manada. Y dentro de la manada siempre hay como alguna que es el que tiene el rol de ir un poquitito más de liderazgo. Entonces, no son tan tontas como a veces tenemos esa idea de que son dóciles, eso sí, porque la palabra nos dice que son dóciles. Entonces, eso también va y también puede ir unido al tema de, bueno, cómo confían en aquel que tienen cerca. Ahora, ¿cómo era ser un pastor, un buen pastor en ese momento? ¿O cómo es ser un buen pastor? Y el cuidado de las ovejas en el tiempo de Israel implicaba el cuidarlas 24/7, todo el día. No había un descanso. El que era el dueño del rebaño, el que estaba a nivel en la familia a cargo, tenía un cuidado todo el día. Y eso implicaba sacarlas del redil, llevarlas, buscar los pastos, ir guiándolas a las zonas a donde tenían que ir, fijarse de encontrar las zonas donde hubiesen pastos frescos y tiernos, donde hubiese un manantial de agua, donde el agua estuviese corriendo, pero de forma pasiva para que las ovejas tomasen y no se asustasen. Implicaba también el conocerlas a cada una. Era personal, era su rebaño. Entonces las conocía y a cada una la conocía por nombre. Entonces, eso hacía que era un trato, era un trato cuidadoso. No eran otras ovejas a una oveja más. Era un trato de cuidado, de cariño y de tenerlas siempre cerca y poder guiarlas y protegerlas. Pensemos, es un animal que si se enrieda, no va a poder solito defenderse ni salir este, de si se enredaban las espinas, había que sacarlas con cuidado y eso implicaba un cuidado de delicadeza. Ya dijimos lo de eh, guiarlas a los lugares, el guiarlas, el ir cambiando, ir buscando. Llegamos acá, comimos, ya no nos queda, avanzamos. Y esto era constantemente durante los meses de buena temperatura y buen clima, primavera y verano todo el tiempo. Llegamos al invierno, era como volver y bueno, asegurarse que estuviesen tranquilas en el redil y de todo el proceso también de la esquila, los partos, el cuidado todo el tiempo. Los pastores eran los constantes guardianes de, de los rebaños. Y si pensamos en el relato que hace David cuando se va a enfrentar a Goliat y le plantea a Saúl, que está en Primera de Samuel, nos deja ver todo lo que implicaba el cuidar en esos territorios donde había y hay animales salvajes. Por eso uno no lo puede comparar acá, porque los campos son cercados, usualmente los depredadores naturales como que ya han ido desapareciendo, entonces son muy cuidadas, pero en aquellos momentos y en aquellos lugares, de cualquier lugar podía salir un oso, un lobo, un león, que podía atacar, y eso hacía que el
pastor estuviese alerta todo el tiempo. Y David le dice así a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Entonces, David nos deja ver que las amenazas eran reales, existentes, y tenía que cuidar su rebaño. Y tenía que enfrentarse a cosas que de lejitos y atrás de una reja uno dice, sí, muy lindo el osito, muy, sí, muy lindo el león, pero enfrentarse y que se venga, había que defender y defendían sus rebaños porque eran propios. Y una cosa más es que lo pone por encima de su propia vida. Es tal la relación del pastor con su rebaño que pone su vida por las ovejas. Si se va contra él, o sea, los defiende. ¿Y la diferencia cuál era con los asalariados? Porque a veces había gente que tenía rebaños, no podía cuidarlos, y contrataba a alguna persona que fuese, lo sacase, se asegurase que pastara, que pudiese beber agua. Pero si se llegaba a alguna de estas situaciones, un oso, un león, algo, no le iba a importar si la oveja era atacada o no, la iba a dejar y se iba a ir. Entonces, el pueblo sabía, los que estaban escuchando a Jesús, lo que implicaba ser un buen pastor. Ese cuidado constante, diario y permanente que se tenía de las ovejas. Ahora, hay una frase que estaba leyendo un devocional justo que tenía, que hablaba sobre esto y hay una cosa que decía, que dice, para conocer la voz del pastor, es la siguiente, ¿no? Hay que conocerlo. Y para conocerlo, hay que estar cerca de él en todo momento. Una oveja para conocer la voz de su pastor está en una constante diaria, en esa cercanía de escucharlo. Vení para acá, vamos para allá, vamos. O sea, ese llamado, ese también el calmar, una cosa yo no agregué, los pastores siempre entre sus cosas que tenían, todos acostumbraban a tener una flauta para poder tranquilizar a sus rebaños. Y a la hora de dormir, buscaban como en cuevas, las metían y ellos dormían a la entrada, cosa que nada pudiese pasar por encima de ellos y atacar a su rebaño. Piensen en ese cuidado y piensen en el cuidado que Jesús tiene con nosotros. Entonces, si yo no estoy cerca y no conozco al pastor, no voy a identificar su voz. Capaz que veo qué lindo el rebaño, qué lindo que suena el canto tranquilizador del pastor, pero si yo no lo conozco, no he experimentado esa cercanía de conocerlo, no, no voy a poder ser parte y recibir este cuidado del rebaño. Entonces, para conocer al pastor, hay algunas cosas que tienen que ocurrir. Primero, tengo que haber tenido un encuentro personal con él. Para tener el cuidado de Jesús que Jesús tiene con su rebaño, yo tengo que haberlo conocido. Yo tengo que haber entendido que yo soy pecadora. Tengo que haber entendido que el pecado es algo que reina en el mundo, está desde el principio y es consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva y ha pasado a todos. Puedo portarme bien, ser buena persona, muy amable, ayudar a todo el mundo, pero si yo no tuve un encuentro personal con Jesús, de nada va a servir mi amabilidad, mi ayuda a otros, porque la Biblia me dice que la paga del pecado es muerte en Romanos 6:23, pero la dádiva de Dios, ese regalo que recibimos de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También hay varios versículos que yo anoté con esto. Primera Corintios 15, 3 y 4, que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús, que es Dios Hijo, que dejó su lugar en el cielo por amor, nació de mujer, creció y aceptó ser entregado a morir en una cruz, en la muerte más cruel que se nos pueda ocurrir, para cargar el castigo que tu pecado y el mío llevaba. Ahora no quedó muerto, sino que él volvió a vivir. Tenía el poder para volver a la vida. Y eso fue el resucitar, el tener el poder para volver a tomar su vida y volver a resucitar. Y sabemos que un día
va a venir a buscar a aquellos que somos sus hijos. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, primero tengo que haber tenido un encuentro personal con Él, haberlo aceptado. Y después necesito recibir y saber todo lo que el buen pastor, escuchar su voz, que no es una voz audible, como podemos en una conversación, pero sí lo escuchamos a través de su palabra. Y una de las cosas es leer y meditar. Y hay que buscar el poder tener eso de, bueno, leo, medito, busco. Y el meditar en ese, como la vaca, el rumiar, el ir y venir y buscar. Y hay varias citas, por ejemplo está el Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, lo que me va a guiar, lo que me va a marcar el camino por el cual tengo que andar. En Josué 1:8 es la indicación que le da cuando van a entrar, van a tomar posesión de la tierra prometida, que Dios le dice a Josué, le dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Ya desde un principio, yo le estaba indicando, bueno, ¿qué tenés que hacer? ¿Querés hacer las cosas bien? Lee mi palabra, medita en ella, tenla presente. Guíate a través de ella. Yo te voy a mostrar lo que tenés que hacer. Te voy a decir, acá está todo escrito. Acá estoy diciendo, ¿querés vivir bien? Obedece. Seguí mis mandamientos. ¿Querés que te vaya mal? No hagas caso y después aguante piola. Porque pasa así, si yo no hago caso, la cosa no sale bien. Y hay una cosa que a mí siempre me llama la atención de cuando en Hechos se relata a la iglesia de Tesalónica, la costumbre que ellos tenían. ¿Alguien la sabe cuál era la costumbre que tenía la iglesia de Tesalónica? Miren que después salen preguntas. Yo no me acuerdo si esta era una. La iglesia de Tesalónica tenía la costumbre de corroborar todo lo que les enseñaba. Dice, 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando, perdón, me equivoqué, no eran los Tesalónicas, eran los de Berea, más lo mío. Ah, trampa. Pero igual, entonces los Tesalónicas no lo hacían, perdón, ¿viste? Estos eran más nobles que los de que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. A ver, habían ido Pablo y Silas. No estoy hablando que fue Juan de los Palotes, Pablo y Silas. Pablo que había tenido un encuentro personal con el Señor de la forma más chocante que si quieren. Pablo que ha sido instruido a los pies de uno de los maestros más importantes de la época. Pablo que está considerado uno de los apóstoles, está dentro de los apóstoles del Señor Jesús. Bien, él iba, les enseñaba, ellos escuchaban, volvían y corroboraban si todo lo que les habían dicho era correcto. Es como poner en el día de hoy, me hago responsable de mis palabras, recibimos un mensaje de Samuel, Pérez Millos, y uno dice son palabras mayores. Uno dice, uno no va a poner en duda todo lo que Samuel nos está diciendo. Pero no importa que sea Samuel, vengo, me fijo, ¿de qué hablo? Ah, ¿está? ¿Dónde está la cita? Bueno, y voy y corroboro. Eso era el escudriñar. No era poner en no era dudar de la persona, era simplemente comprobar, era buscar, era el escudriñar, el volver para atrás, escudriñar y fijarse, ¿esto es así? ¿Esto es lo que dijo? ¿Es así? ¿Hay algo más? ¿Por qué? Porque somos humanos y nos podemos equivocar sin querer. Entonces era asegurarse de que estuviese basado en la palabra y que la palabra estuviese siendo fielmente predicada. Es eso. Es que salgan de acá, termine este mensaje, me pidan todas las citas bíblicas y agarran en casa y las vuelvan a leer. Y le vuelvan a dar vuelta y le sigan dando vuelta. Y me digan, che, te faltó tal cosa. O sea, es que esta la otra podría haber sido de esta manera. Puede ser agregar un poquito más. Es hacer eso. Eso es el leer y el meditar. Y saber que la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, es algo que está vivo.
lo que hoy aprendemos no va a ser lo mismo de lo que aprendí ayer ni lo que voy a aprender mañana, porque es viva, porque cada vez me va a hablar algo, porque cada vez me va a ir trabajando algo en mi corazón. Después hay una cosa más, que es el orar. Como le decimos a los niños en la escuelita, orar es hablar con, alguna no está convencido, es hablar con Dios. Y me dice la Biblia que yo tengo que orar sin cesar. Y después me dice en Romanos 12:2, dice, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Y es el hecho de me levanté, estoy hablando, me desperté de madrugada y en vez de capaz de agarrar el celular, ponerme a hablar con Dios. Estoy yendo, estoy esperando, hay algo, es hablar con Dios. Es tener esa otra. Recibí de parte de Dios. Bueno, ahora yo le tengo que comunicar. Y sabemos que Dios sabe todo de nosotros, pero a Él le gusta que podamos conversar, que podamos hablar con Él, que podamos ir a Él, que podamos ponernos de acuerdo para orar y ir y hablar con Él. Y hay un punto más, que es el congregarse. ¿Quién me puede decir cómo dice el versículo sobre el congregarse? Ah, ahí está. Dice, no puedo tomar agua y hablar. Dice Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué me ama? Toma agua. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la oportunidad, porque entiendo, por ejemplo, ahora empieza la época donde hace frío, empiezan todos los achaques de salud, hay personas que son más susceptibles en su salud por la etapa de su vida en la que está, por ejemplo, hermanos mayores que nos encantaría que pudiesen estar acá con nosotros, pero que sabemos están muy grandes, el tema de salud con los fríos hace que se les complique estar. Pero la cosa es, si yo tengo todo a mi favor para estar acá, para reunirme, para congregarme, ¿lo hago? ¿O aprovecho que estoy bien de salud, tengo todo para hacer otra cosa? Y en el congregarnos, es el compartir, es el vernos, es el ayudarnos, es el poder eh, ir creciendo y ayudándose en el crecer, el acompañarnos. Si yo no veo a un hermano, si yo no vengo a la iglesia, no voy a poder verlo, no voy a poder saber si está bien o no está bien. Entonces, yo pensaba que el congregarse sea lo cotidiano y no la excepcionalidad. Hoy en día tenemos muchas ventajas. Por ejemplo, tenemos internet. Nadie hubiese pensado hace 6 años que dependeríamos tanto de las conexiones de poder transmitir como lo hacemos ahora. Entonces, capaz que no puedo porque físicamente estoy imposibilitado de congregarme. Pero el horario de la reunión, ¿lo tengo guardado, reservado para estar? Para por lo menos conectarme y saber y poder de esa manera estar. ¿O el partido de fútbol fue más, me pudo más que el estar acá, el poder eh, escuchar un mensaje? Y si yo no tengo problema de congregarme, ¿estoy congregándome porque entiendo la necesidad de congregarme o porque en las cosas del día para hacer es una cosa más que le tengo que hacer un tic? Yo se las tiro a la pelota ahí, díganme acá en charla de ustedes. Porque es importante, porque son de las cosas que se nos dice que tenemos que hacer. Y es una de las formas en la cual yo voy a poder conocer al maestro. Si yo tuve un encuentro personal con él, si yo leo y medito, si oro, si me congrego y si estoy mentalmente presente, porque a veces podemos estar físicamente y no mentalmente presentes en un lugar. Son esas cosas que hacemos para conocer a nuestro pastor, a nuestro buen pastor. Y una cosa que yo pensaba es, a veces tenemos que tener cuidado con las distracciones. Hay una placa más, esto ya se me trancó acá. Ahí, solo el buen pastor cuida con fidelidad a su rebaño para protegerlo de las trampas. Y eso es algo que hace nuestro buen pastor. Solamente Dios, solamente Jesús
puede cuidarnos y protegernos de las trampas, pero para cuidarnos y protegernos de las trampas yo tengo que ir caminando cerca de él, porque si yo me alejé, me fui y no estoy tratando de escuchar su voz, obviamente que no me va a ir muy bien, obviamente que voy a caer en alguna trampa. Y dice Primera Tesalonicenses 5:21, examinen todo, retengan lo bueno, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, dice Primera Corintios 10:23. Y después Primera Corintios 6 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces pensaba, hay muchas cosas que pueden ser valederas en la vida. Hay muchas cosas. Ahora, hay, yo tengo que priorizar o el andar cerca de Dios, el andar cerca de mi buen pastor, dejarme guiar por mi buen pastor, o como a veces le pasa a la oveja con ese campo visual tan amplio, dejarme distraerme por alguna de esas cosas. Me encanta, me dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay muchas cosas que podemos encontrar. Con esto, por ejemplo, dice, bueno, no puedo venir a la reunión. Y me pongo a escuchar el mensaje, pero automáticamente capaz que el final del mensaje, que ya son los anuncios finales, alguna cosa les pedía, me distraje y cuando quiero ver estoy escuchando un mensaje de una cosa que no tiene nada que ver, que me está hablando de algo que completamente en contra de lo que la Biblia me dice. Entonces, a veces es el tener cuidado, porque parece lícito, parece que está bueno, pero me quita, me está alejando del buen pastor. Entonces, es el aprender a priorizar y aprender el andar cerca del buen pastor. Pero esto era sobre el buen pastor, así que esto era solamente puntos al pasar. Voy bien, media hora, me quedan 5 minutos para hablar más. Entonces, solo el buen pastor cuida de su rebaño para protegerlo de las trampas. Y pensaba, ¿cómo es nuestro buen pastor? Jesús es nuestro buen pastor. Y lo primero que tengo que pensar es que Jesús es el dador de vida abundante. Y en Juan 10:10, en la segunda parte, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el sacrificio de Jesús en la cruz fue total. Él dio todo por amor a nosotros. Él dio todo por amor a mí. Entonces, Él quiere que yo tenga una vida en abundancia. Y no significa, como a veces mal se cree, que es, la prosperidad, voy a tener todo, todos los años me voy a ir de viaje. No, capaz que sí toca, capaz que no toca, pero sí que lo que yo tenga puedo vivir en paz, tranquila. Dios nos da y nos cuida en abundancia, nos cuida más aún a veces que las simples flores del campo. Lo había leído, lo había borrado. Dice, si Dios tiene ese cuidado de las plantas, esas flores que hoy crecen, salen con el sol y al terminar el día ya se marchitaron, y de las aves que están volando por los cielos, Dios cada día se asegura que tengan alimento. ¿Cómo no los va a cuidar a ustedes? ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros? Obviamente que nos va a cuidar a nosotros. Después, también, porque el orden va ahí, su vida dio por nosotros. Si me queda duda qué tan bueno es nuestro pastor, qué tan bueno es Jesús como nuestro pastor, tengo que acordar que su vida dio por nosotros. Dice, como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hay muchas cosas que nos bombardean, que nos pueden distraer, nos pueden atacar. Este mundo está dominado por el enemigo, que no quiere que andemos con el buen pastor, que quiere ahuyentarnos de su rebaño, que quiere que hagamos cualquier cosa menos amar a Dios. Pero Dios en todo, Jesús dice, yo pongo mi vida por cada una de mis ovejas. Jesús puso la vida por cada una de nosotros, para que podamos tener esa vida en abundancia, para que podamos estar cuidadas. Ese es el amor, es el sacrificio más grande, la demostración más grande de amor fue la que tuvo Jesús por nosotros. Y si tienen alguna duda o le están recibiendo como bombardeo de no vales nada, si no tenés esto, si no haces aquello, si no lograste aquello, recuerden cuánto valen. El valor está medido en lo que Cristo hizo en nosotros, por nosotros en la cruz. Ese es nuestro valor. Para Dios valemos tanto. ¿Cuánto su Hijo dando la vida en la cruz por nosotros? Y eso es algo que cada día me tiene que decir, che, reubica tu pensamiento a cuánto vales a esto. Y la persona que tenés al lado vale exactamente lo mismo, por las dudas que alguno se suba a un caballo. El otro es, tiene poder. Y está en Juan 10, 17, 18, dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús está diciendo, bueno, yo soy poderoso, yo tengo poder, doy mi vida y la vuelvo a tomar. Él dio su vida y la volvió a tomar. Al volver a resucitar, volvió a recuperar, a tener su vida. Entonces, es un pastor que es poderoso, nadie se le puede enfrentar a él. Puede alguno creer que le puede hacer frente, pero no le va a poder hacer frente. Y si Dios se está cuidando de nosotros, si Jesús está cuidando de su rebaño y nosotros estamos siendo parte de su rebaño, tenemos que andar tranquilas que estamos recibiendo de su cuidado. Y después dice, nos conoce a cada una. Nos conoce mejor de lo que nosotras nos podemos conocer. Dice, a él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Conoce que soy Eunice, conoce las cosas que me resultan fácil, conoce las cosas que me resultan difíciles, sabe aquellas cosas que a veces me preocupan, aquellas que me dan alegría, aquellas que a veces me hacen rabiar un poco, que yo no debería rabiar tanto, las conoce. Conoce a Mari, sabe quién es, conoce lo que su corazón atesora, lo que su corazón anhela, y así con cada una de nosotras. Nos conoce, nos llama por nuestro nombre y espera que vengamos a su llamado, que sigamos ahí caminando en el redil, juntas hacia el mismo lado, acompañando y ayudándonos. Y después hay uno más que dice, le pertenecemos. Y esta es una cosa que a mí me encanta pensar en ese cuidado. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre uno somos. Como su rebaño estamos en su mano. Él nos tiene agarrados de su mano. ¿Se imaginan estar agarradas en la mano de Jesús? Es una mano grande porque si no, se complica. Y si nos genera alguna duda de si estamos cuidadas y protegidas adentro de su mano, nos recuerda que por encima de la mano de Él está la mano del Padre cuidándonos. Entonces, de ahí, no importa el ataque que venga de afuera, nadie nos va a sacar. Y yo pensaba en esto de, bueno, nuestro buen pastor que nos cuida, nuestro buen pastor que nos ama, nuestro buen pastor que nos conoce, que quiere que andemos con Él. Y una de las cosas es, en ningún momento Jesús dijo, no les va a pasar nada, mis ovejas no van a tener que enfrentarse a los lobos, no van a recibir los ataques de los osos, no van a tener que caminar para buscar el agua, para tomar agua. En ningún momento dijo, pero sí les dijo que las va a cuidar. Y así es como nos cuida. Y pensando en algunos versículos para ir terminando, eh, el Salmo 23 es el salmo por excelencia de buen pastor. Y los primeros versículos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Piensen, vayan imaginando ese lugar donde es el pasto apacible, tiernito, suave, en esa zona donde el calor no es abrasador, la brisa es fresca. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahí donde está el arroyo suave, no ese río impetuoso que me pone nervioso, ese río suave, donde hay agua, me está pastoreando. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, a veces hay que caminar, atravesar caminos que son escabrosos, que parece que no vemos el pasto quedó, el arroyo ya quedó y está seco, es una zona donde podemos ver las espinas, sentir capaz que el ruido, el aullido a lo lejos de los depredadores. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David, que sabía lo que era pastorear y cuidar, utiliza esto de lo que conocía para poder expresar cuál es el cuidado del pastor. Vas a tener momentos tranquilos, amables, dulces,
donde va a ser una calma total. Van a haber momentos que hay que caminar, transitar por situaciones que son dolorosas, caminos que uno dice, che, ¿dónde está la luz del sol de vuelta? Que no, está complicado. Yo me imagino como una zona rocosa, que el sol quedó allá perdido, que no se ve como algo lejano, donde salen como las puntas de la piedra para afuera y uno tiene que ir pasando con cuidado porque sabe que se puede lastimar. Pero aún así en todo, el pastor nos va cuidando y nos va guiando y sabe hacia dónde nos guía. Y primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El cuidar, el recordar, bueno, Él nos amó, puso su vida y yo debo cuidar a mi hermano también. En esto de que las ovejas son sociables, tenemos que también pensando como rebaño cuidarnos y ayudarnos a cuidarnos. Capaz que va a haber alguna oveja que tenga como pareja que tiene ganas de irse para el otro lado, alguna que es un poco más ruidosa, alguna capaz que camina más lento, pero es ir acompañándonos. Y me gusta primera Juan 4:4 porque dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay situaciones o a veces eso del cuidado del pastor donde en alguna zona que parece que todo se viene arriba, o como decía, vemos que como que el lobo viene y dice, bueno, ¿hasta dónde va a llegar? Me muerde, me come. Y el pastor aparece y nos cuida. Y eso se recuerda, dice, mayor es el que está a ustedes y ha vencido. Entonces tenemos que recordar que somos parte del rebaño de Jesús, Él nos está cuidando. Y para terminar, 2 versículos, puede ser varios, pero eh, Juan 17:15 decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vamos a estar acá, van a haber situaciones que son difíciles. Obviamente, vamos contracorriente, donde un mundo donde cada vez va más alejado de Dios, donde lo que menos le interesa es vivir acorde a lo que Dios pide, vamos a estar contracorriente. Van a haber situaciones que son feas, van a haber situaciones que nos van a doler, van a haber cosas que no vamos a entender, pero el pedido de Jesús a su Padre fue, guárdalos del mal. Entonces hubo ese pedido, tiene ese pedido que fue, bueno, guarda, piensa que cada una en su nombre, guarda del mal. Y y Juan 16:33 nos dice, nos recuerda, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nuestro buen pastor conoce todo el camino. Nuestro buen pastor sabe por qué son a guiarnos. Nuestro buen pastor es el que está con nosotros en las zonas, en los momentos en los cuales los pastos son verdes, donde las cosas son fáciles, eh, se va todo como moviendo suavemente, pero también es el que conoce las partes difíciles, donde sabe dónde están las partes dolorosas, las que cuestan, donde sabemos que Él experimentó todas las cosas que se podemos pensar y en ninguna pecó. Tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que vivimos, lo que estamos pasando, e intercede por nosotros. Entonces, conoce todo el camino, ve todo el camino. Nos acompaña en las zonas de refrigerio, nos guía en aquellas que son de tormenta. Lo único que tengo que hacer es dejarme guiar por el pastor, escuchar su voz y no ser como capaz que la ovejita rebelde que se escapa, que se va, que se pierde, que se distrae y ahí sí enfrenta situaciones feas. Pero aún si somos ovejitas rebeldes y pensamos en la parábola de la oveja perdida, el buen pastor que nos ama, aún así nos va a buscar y nos va a cuidar y nos va a volver a traer a casa. Entonces, espero que haya sido de edificación. De vuelta, revisen todo, sin miedo. Díganme, te equivocaste en esto. Uno aprende equivocándose, a veces le cuesta, pero uno aprende equivocándose. Y tengan cada día el buscar el buen pastor y dejarse guiar. Es un poco difícil. Estamos a veces algunas acostumbradas a hacer lo que queremos. Pero dejemos guiarnos y saber de que Jesús nos ama, nos cuida
y sabe hacia dónde nos quiere llevar. Les invito a orar para terminar y después pasa Mil. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, gracias porque llegamos hasta acá. Gracias porque tenemos tu palabra y en ella, a través de todas las páginas, podemos ver tu amor. Podemos ver el plan maravilloso que tú tienes para nosotros y cómo desde un principio tú pensaste y demostraste tu amor al ya de entrada decir, bueno, mi hijo será el que cargará el pecado de todos ellos. Gracias, Padre, porque sabemos que Jesús tiene poder. Gracias porque sabemos de que Él resucitó y un día volverá a buscarnos. Gracias por el amor y el cuidado que tú tienes con nosotros. Y Padre, pensando en al volver a nuestros hogares, al volver y enfrentar el día a día fuera de este tiempo, que podamos escuchar tu voz, que seamos intencionales en buscarte a ti, en oírte a ti y a vivir como tú quieres, Padre. Y si alguno se ha ido alejando, eh, que entienda que este es el momento de volver, que tú lo estás esperando, lo estás buscando y que con amor lo vas a recoger y volver a formar parte del rebaño. Gracias, Padre, por este tiempo compartido y pensamos en aquellas hermanas que por distintos motivos no pudieron estar físicamente para que tú estés bendiciendo sus vidas, que prontamente podamos encontrarnos todas acá. Y nuevamente gracias porque podemos tener este tiempo para aprender más de tu palabra y para compartir. En el nombre de Jesús, amén.